Bueno, pues vamos a comenzar. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario Complejidad de Economía. En esta ocasión tenemos al pues ya maestro Alejandro Sánchez, miembro de nuestro grupo, ¿no?, en Complejidad de Economía, el cual nos va a presentar el taller Introducción a Inferencia Causal con Python. Entonces, pues muchas gracias, Alex, por tu tiempo y por preparar este taller. Adelante. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes por el espacio. Y pues bueno, como bien ya les comentó el profesor Gustavo, mi nombre es Alejandro, soy egresado del CIDE, de la maestría en Economía. Y pues justo platicando con el Doc, recientemente comencé a trabajar. Soy gerente en Santander de Business Intelligence. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente nos centramos en la parte de inteligencia de negocios, ¿no? Como bien lo indica el nombre. Analizamos datos, vemos cómo es el comportamiento de los clientes. Y hay un área en específico que justo le comentaba al doc Gustavo, que es inferencia causal. ¿Qué es esto? Posiblemente para algunos ya es conocido, ¿no? Es como una especie de perspectiva, de teoría que se empezó a gestar en torno a la econometría clásica, ¿no? A partir del año 2010, con trabajos seminales como los de Jude Pearl, y pues quien dio más a conocer esto, que fue por el libro de Joshua Angris, me parece, y otro autor de nombre extraño, que tiene un libro que se llama Mostly Harness Econometrics, que habla justo de esta visión distinta de la econometría, pero con una vista más causal, que ahorita vamos a abordar. Bueno, la primera parte va a ser teórica, básicamente la introducción a la inferencia causal, qué es sus conceptos, y la segunda va a haber una pequeña aplicación para que vean cómo pues, se puede aplicar con datos del mundo real. Una de las tantas técnicas, porque hay muchísimas. Mm, Ok, esto es básicamente los contenidos, la introducción, marco de resultados potenciales, el problema fundamental de la inferencia causal, la ecuación de sesgo, cantidades causales importantes, supuestos comunes para inferencia causal y DAG, que básicamente son gráficas dirigidas a cíclicas, que ahorita voy a explicar qué es eso. Ok, básicamente, ¿qué es esto? Usualmente en estadística tenemos este lema, ¿no? Que no hay que confundir asociación con causación, ¿no? Son cosas distintas. Pasarlo por alto y tomar gato por liebre, una por otra, es bastante peligroso, ¿no? Sobre todo cuando estamos tratando de hacer ciencia y encontrar y analizar relaciones, ¿no? No es lo mismo que una correlación implique una relación de causa-efecto entre dos o más variables. Entonces, algunas veces sí queremos ver si estas asociaciones son causales. ¿Qué quiere decir? Ahorita voy a dar un marco de causalidad, porque también es un tema bastante complicado de abordar, ¿no? Entre filósofos y científicos. Vamos a usar la causalidad en un sentido muy específico, pero bueno, ese es, digamos, como el contexto en general. Cómo usar herramientas estadísticas para hacer inferencias causales. Y entonces, ¿cómo vamos a definir esta inferencia causal? Pues básicamente se define como una ciencia que trata de inferir o deducir causalidad a partir de una asociación estadística, en términos estadísticos, y trata de entender la manera y las razones en las que estas son similares o distintas, ¿no? En términos globales, ya no técnicos, queremos entender estas relaciones causa-efecto con el fin de intervenir causas para tener ciertos efectos deseados. ¿Qué es esto? Pues básicamente ya hablamos de una intención, ¿no? Queremos nosotros conocer estas relaciones más allá de lo teórico, porque hay relaciones, al menos en un contexto muy restringido, que nos interesa manipular, ¿no? Entonces queremos ver justo cómo son esos vínculos en las situaciones específicas que queramos abordar. ¿Ok? ¿A qué nos vamos a referir con causalidad? Bueno, básicamente son regularidades dentro de cierto ambiente o contexto, que va más allá de una mera asociación probabilista o asociativa. Es decir, que más allá de una mera coincidencia, se presenta de manera regular, de manera constante, dos fenómenos o más, ¿no? O sea, va más allá de que simplemente uno aparezca cuando esté el otro, no. Es siempre que aparezca uno, va a aparecer el otro de determinada manera. A eso se refiere con regular, ¿no? Y bueno, también vamos a decir que algo es causal cuando un cambio en la causa afecta al resultado de una cierta manera, estableciendo un orden direccional entre estas variables, vinculadas causalmente. ¿Por qué? Básicamente no vamos a poder, no va a poder ser reversible esta relación causal, es decir, no va a ser que A cause B y B cause A, no, es simplemente hacia una dirección.
por eso es unidireccional, ¿no? Y también regular, es decir, que se va a presentar en ese formato de manera constante, de manera común. Como les decía, estos intentos han sido difíciles de entender. Hay muchas otras cuestiones de causalidad. Desde sistemas complejos posiblemente sea más difícil de delimitarlo, ¿no? Esta es una parte, una noción o una definición como más operacional, más restringida de lo que nosotros entendemos por causalidad, ¿no? En aras de tener justo estas relaciones que tal vez no puedan mantenerse más allá de dimensiones o en ciertas órdenes, ¿no? O ciertos escenarios, ciertos espaciotemporales, pero bueno, al menos en un espacio restringido son válidas. Y en nuestro caso, asumiremos una interpretación manipulacionista, que es básicamente una manipulación de la causa, resultará en un correspondiente cambio en efecto. Piénsenlo en el sentido de los experimentos más clásicos, en donde nosotros tenemos un factor, hacemos variaciones de ese factor y queremos ver cómo causalmente, en un escenario ideal, afecta ese factor puro sobre la variable de respuesta, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver el marco de resultados potenciales, que es, digamos, el trasfondo teórico mediante el cual se implementa esta parte de inferencia causal. ¿De qué se trata? Básicamente, la causa va a ser un tratamiento o intervención que al menos hipotéticamente es manipulable. Es decir, va a ser un tratamiento, va a ser alguna modificación en alguna variable que nosotros vamos a poder controlar a placer, ¿no? Piénsenlo en, por ejemplo, algún programa, la modificación en algún programa público, ¿no? La modificación en alguna medida macroeconómica, ¿no? Que podamos elegir la tasa de interés, si pudiéramos elegir el tipo de cambio, algo así, justamente. Y bueno, ¿cómo es una pregunta causal típica que queramos responder con este marco? Es un individuo, institución, país, la unidad que ustedes quieran manejar, tendrá un mejor resultado si toma un tratamiento A versus un tratamiento B, siendo que este tratamiento es básicamente la manipulación que les mencioné anteriormente. Las manipulaciones más comunes básicamente son binarias, es decir, es o tiene en ausencia de ese tratamiento o de esa manipulación y en presencia de ella, aunque pueden ser tomar muchas modalidades, ¿no? Puede ser una cuestión gradual, una cuestión con múltiples valores, pero bueno, ahorita para usos prácticos nada más nos limitaremos a la parte binaria. Y bueno, estos efectos causales van a ser definidos como comparaciones entre resultados potenciales, también conocidos como contrafactuales, bajo diferentes condiciones de tratamiento para las mismas unidades. Aquí es cuando comienza lo particularmente difícil, porque aquí hay que pensar o hay que imaginar realidades paralelas, ¿no? ¿Cuál sería el experimento o el estudio ideal? Pues básicamente uno en donde tengas los mismos sujetos con las mismas características en dos condiciones diferentes, ¿no? O sea, si queremos, por ejemplo, saber cómo a un país le afecta que tú, no sé, arbitrariamente tengas un tope de precios, bueno, lo haces con diferentes países, porque obviamente no puedes, no es como en física cuántica que sí es y no es, ¿no? Es o le aplicas esa medida o no se la aplicas. Pero en realidad lo que está haciendo es comparar unidades diferentes. Hay cierta heterogeneidad entre ellas. Idealmente lo que tú quisieras es comparar el mismo país bajo una condición, es decir, presencia de la intervención y el mismo país, igual con las mismas características, sin esa manipulación. Comparas esas dos, obtienes medidas de esos países o de esa unidad bajo esos dos escenarios y los comparas. Porque en realidad lo único que quieres tú aislar es el efecto puro de tu intervención. ¿Y qué pasaría? ¿Cuál es la opción? Si tú usas dos países diferentes o dos unidades diferentes, estás comparando cosas por definición diferentes. Y si haces esa cuestión de temporalidad, de que primero lo aplicas y luego lo quitas, o lo quitas primero y luego lo aplicas, o sea, lo haces y lo mides sin aplicar y luego aplicar, hay una cuestión también de dependencia temporal que puede afectar los resultados. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es esa situación ideal, ¿no? Ténganlo siempre en mente. De eso trata la inferencia causal. Y un contrafactual justo es esa condición opuesta que no observamos, pero que nos interesa saber. Es decir, si yo apliqué el tratamiento, ¿cuál sería el contrafactual? Bueno, la respuesta de esa unidad, de ese país, de esa persona, sin el tratamiento, pero que no voy a poder observar, porque solo voy a poder observar a mi unidad bajo una condición. Ok, vamos a desarrollar un ejemplo muy simple para ver cómo se aplicaría este tipo de enfoque, ¿no? A un problema del mundo real. Imaginemos que queramos responder una pregunta causal, que justo es la del libro de Angris y Pishke, me parece que se pronuncia, del libro que les comentaba. Eh, los hospitales hacen que la gente esté más sana.
Puede parecer una pregunta realmente trivial, pero bueno, veamos que puede no serlo tanto. Para contestar, imaginemos una población, bueno, así lo ponen de una forma muy fatalista, empobrecida de gente mayor, ¿no? Pero bueno, son varias condiciones de riesgo que te pueden llevar a internarte en un hospital, ¿no? Imaginemos una población de gente mayor empobrecida. Va al hospital de emergencias para recibir cuidados primarios. Algunos de ellos son admitidos, hospitalizados, y algunos de ellos no son admitidos y por tanto no reciben hospitalización. Una comparación ingenua sería contrastar el estado de salud de aquellos que recibieron atención versus el estado de quienes no lo recibieron. Entonces tendríamos, por ejemplo, estos datos hipotéticos, tamaño de muestra, bueno, está ahí en donde dice figura, justamente dice hospital contra no hospital, el estatus promedio, ¿no? Digamos, por algún cuestionario, por alguna cuestión médica, medida. ¿Y qué es lo que observamos? Que justo las personas que no entraron al hospital tienen una mejor salud que los que sí entraron. Esto nos haría pensar que inferir una cuestión equivocada, que estar en el hospital te hace estar más enfermo o tener una salud en promedio peor, ¿no? Que los que están en el hospital. Entonces, justamente lo que vemos aquí es que no podemos hacer inferencias causales solamente mediante una asociación, ¿no? Como en la estadística clásica podría proponer, porque de hecho, esa estadística, cuando observamos la parte de I y D, ¿no? Unidades idénticamente distribuidas, ¿no? E independientes, estamos pensando en una cuestión muy experimental, muy controlada. Pero la mayoría de datos que usamos en el mundo real no son así, son observacionales. O cuando en el mejor de los casos, cuasi experimentales, ¿no? En donde sí podemos controlar cierta cosa, pero no hay asignación aleatoria, no hay control de ciertas variables, etcétera. Entonces, la mayoría de nuestros datos con los que vamos a trabajar, sobre todo en economía, son observacionales. Justamente, el resultado sugiere lo que decía antes, sugiere que ir al hospital es tener una peor salud. Y pese a que sí podría haber una posibilidad de que existan riesgos hospitalarios como que te contagies de una infección o que te expongas a químicos peligrosos en el hospital, es fácil ver que hay un problema con esa comparación. Es decir, que las personas admitidas en el hospital, es decir, para que te admitan, sobre todo en hospitales como los de América Latina, como los de México, tienes que estar casi muriendo. Es decir, que las personas que básicamente entran a los hospitales o que son admitidos, posiblemente estén menos sanas que el resto. Y a pesar de que reciban la atención médica, van a tener una salud promedio peor que el resto que no fueron admitidas. Entonces, en ese sentido ya no estaríamos haciendo una comparación justa. Lo que les decía, queremos comparar manzanas con manzanas, las unidades más parecidas posibles. Si estamos comparando manzanas con peras, manzanas con plátanos, ya no, ya la comparación no es válida y no podemos hacer inferencias causales sobre esas cantidades, ¿no? Es lo que les mencionaba y justo vamos a empezar con la notación para describir este problema. Supongamos que el tratamiento hospitalario para un individuo es una variable binaria, como les decía, es de sí o no, en donde es TI, ¿no? Y para el subíndice de la unidad o del de individuo. Cero es que no recibió atención hospitalaria. Uno es que recibió atención hospitalaria. Ahora bien, ¿cuál es el resultado que nos interesa medir? En este caso es estado de salud. Dícese medido por alguna cuestión médica, por alguna encuesta, lo que ustedes gusten. Pero va a estar denotado por una variable continua, y. Ahora la pregunta es si la variable y, que es el estado de salud, fue afectada por la variable ti. En realidad son dos preguntas. Uno, si fue afectada y dos, ¿de qué manera fue afectada? ¿Cómo podemos cuantificar esa cuestión de cambio o efecto causal? ¿No? Debido únicamente al tratamiento. ¿No? Es decir, aquí asumimos o queremos asumir que todo lo demás está controlado. El llamado ceteris paribus, ¿no? Que es todo lo demás idéntico y lo único que variamos es el tratamiento. En este caso, la hospitalización. Ahora bien, para responder esto, asumiremos que podemos registrar el estado de salud de las personas que fueron admitidas al hospital si no hubieran sido admitidos al hospital, ¿no? Es decir, es la parte que les decía de las realidades alternativas, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si esas personas que recibieron hospitalización no lo hubieran recibido? Y viceversa, ¿qué hubiera pasado si las personas que no recibieron hospitalización lo hubieran recibido? Imaginemos que contamos con esos cuatro escenarios, ¿no? Que en la vida real solo observamos dos. Pero bueno, supongamos que por alguna cuestión mágica, esotérica, más allá de nuestra comprensión, observamos los cuatro resultados. Entonces, esos resultados se llamarían resultados potenciales para cada individuo y se denominarían con la siguiente notación. Y subíndice 1 si recibieron el tratamiento, y subíndice perdón, entre paréntesis 0 si no recibieron el tratamiento. Y tendríamos cuatro, porque quedamos en que vamos a ver los dos escenarios para cada individuo, independientemente del que hayamos observado.
Ahora bien, ¿cuál es el problema de inferencia causal? Pues si ya tenemos esto, pues simplemente es una resta. Restas lo que te interesa y obtienes el efecto. Bueno, pues esa es la vida ideal teórica. En la vida real no es así. Recapitulando, ese es el Y0, es el estado de salud de un individuo si no hubiese sido admitido al hospital. Y Y1 es el estado de salud del mismo individuo si hubiese sido admitido, independientemente del tratamiento que haya recibido, ¿no? Imaginemos una persona, Raúl, es Y0 es el estado de salud si fue al hospital y no fue admitido. ¿Qué pasó después? Y1 es el estado de salud de esa misma persona si lo hubieran recibido en el hospital y hubiéramos tomado esa medición después. El problema fundamental es que nunca vamos a poder observar ese mismo individuo bajo el tratamiento y sin el tratamiento, que es justamente lo que necesitamos, observar para hacer esa inferencia. Como analogía, justamente esto equivale a tener a dos caminos en una carretera divididos por una desviación, una disyuntiva y poder conocer lo que yace delante del camino que uno elige. Es decir, forzosamente, cuando hay una desviación, vamos a tener que elegir un camino y vamos a ver qué hay delante de él, pero del otro vamos a ignorarlo. Lo que yo decía es que en un mundo ideal perfecto, o en un mundo muy soñador, conoceríamos lo que hay después de las dos desviaciones, independientemente de la que tomemos, ¿no? Yo conocería el resultado de lo que hice y de lo que no hice. Pero, pues ese es el problema de inferencia causal, que no tenemos esas dos cantidades, solo tenemos una. Ahora bien, este resultado potencial para cada individuo es ya el real. Los otros eran los supuestos, ¿no? Los tentativos, los de dimensiones paralelas. Pero en realidad puede escribirse en términos de estos resultados potenciales como y0 más y1 menos y0 por ti. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si en realidad el individuo recibió el tratamiento cero, pues ese ti se vuelve cero, toda esa parte después de la suma se vuelve cero y nada más nos quedamos con el y0. Es decir, es parte del grupo control o del que no recibió tratamiento. Por otro lado, si sí recibió tratamiento, pues ese ti se convierte en uno y se elimina el y0, ¿no? Por la resta y queda y1. Esto nos ayuda, o sea, más allá de un truco matemático muy simple, es básicamente que nos indica el valor de la observación, es decir, del estado de salud para el individuo va a ser ese, ese valor base, digamos, ese valor que tiene si no hubiera recibido hospitalización, más este cambio en el efecto causal, que se va a ver o no realizado si recibió o no el tratamiento, ¿no? Piénsenlo como una cuestión de dependiente, ¿no? ¿Cómo sería el valor de una regresión lineal? Ah, pues sería la intersecto más ese cambio, pero ese cambio únicamente va a ocurrir si el individuo en realidad recibió el tratamiento. Si no lo recibió, pues simplemente el valor va a ser el del intercepto, ¿no? Para hacer la analogía. Entonces, justamente esta diferencia entre los dos resultados potenciales es el efecto causal de la hospitalización sobre un individuo. Es decir, es el efecto que nos interesa recuperar, aunque no sea observado. Debido a que nunca observamos ambos resultados para esta persona, simplemente aprendemos sobre el efecto de hospitalización al comparar el salud promedio de aquellos que sí recibieron hospitalización versus aquellos que no la recibieron. Pero como vemos, este tipo de comparaciones pueden ser a veces de dudosa fiabilidad, ¿no? Pueden incluso llevar a resultados contradictorios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí lo vamos a detallar mejor con algo que se llama ecuación de sesgo. Empíricamente, la asociación entre esta hospitalización, el tratamiento y el estado de salud se medirá mediante la siguiente ecuación. ¿Cómo se lee? Pues básicamente E es la letra es en probabilidad, en estadística para esperanza, Y es nuestro resultado y esa rayita es condicional en. Entonces sería la esperanza o la expectativa de salud en aquellos que fueron tratados menos la esperanza, la expectativa de aquellos de salud de aquellos que no fueron tratados y representa el estado de salud promedio de aquellos que recibieron hospitalización, menos el estado de salud promedio de aquellos que no fueron hospitalizados. Por otro lado, eso es lo que vemos y es la cuestión de asociativa, que podemos ver pues con lo que ustedes quieran, con alguna prueba T, con alguna NOVA, pero va a ser asociativa, no causal, a menos que sea un experimento. Entonces, la relación causal es medida en realidad por la siguiente expresión, que sería la esperanza o la diferencia en promedio de todos aquellos si hubieran recibido el tratamiento, menos la esperanza de todos aquellos si no hubieran recibido el tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? En la cuestión asociativa estamos tratando con diferentes individuos, ¿no? Porque solo algunos se fueron hospitalizados y otros no. En la relación causal que es la de abajo, estamos asumiendo que primero
en una dimensión paralela, vemos la situación en donde todos recibieron el tratamiento, todas las unidades de nuestro estudio, y en la otra todas las unidades de nuestro estudio si no hubieran recibido ese tratamiento. Esa es la diferencia. Las unidades que contempla cada cantidad y a la que tenemos acceso. Únicamente tenemos acceso a la de arriba, la de abajo no. Ahora bien, para entender cómo esas expresiones difieren, vamos a reemplazar estos resultados observados con los resultados potenciales, que es básicamente, bueno, eso es lo que esperaría observar, lo que me dice la relación asociativa, pero en términos de notación de terminales de resultados potenciales, eso es lo que observé, ¿no? Es decir, de los dos escenarios, ¿cuál en realidad fue el que estoy viendo? Y simplemente hacemos la modificación de ponerle ese paréntesis uno, que quiere decir que observé la parte en donde fue tratado, para el grupo intervenido, que eso quiere decir la t igual a uno, y observé la condición en donde no fueron tratados del grupo control, t igual a cero. O sea, vemos cómo coinciden los índices. Para los individuos tratados, su resultado potencial es Y1, como decía ahí, mientras que para los no tratados, su resultado potencial es Y0. Ahora, si se añade y se sustrae ese truquillo de sumar un cero, el resultado contrafactual, que es contrafactual, básicamente nos vamos a referir a aquello que queremos o nos interesa ver, pero que no pasó en realidad, por eso el contra, es la esperanza de haber sido tratado, de no haber sido tratado de los tratados. Es decir, lo que hubiera pasado a los tratados si no hubieran recibido el tratamiento. A esta asociación original que tenemos arriba, haciendo un poquito de álgebra. Bueno, aquí no, nada más lo añadimos así. O sea, es esta parte de arriba en la última ecuación, más el cero, que les decía de sumar y restar la misma cantidad. Luego la reordenamos, combinamos ciertas esperanzas y obtenemos esto. ¿Qué quiere decir? Que esa relación de asociación que vemos es igual a una relación causal, que es esta que dice ATT, ahorita lo voy a explicar qué significa, más un sesgo. Retomando las cuestiones de estadística, ¿no? Cuando tenemos un parámetro poblacional y un estimador, el estimador básicamente es una cantidad que estimamos a partir de los datos, valga la redundancia, que recuperamos a partir de los datos y que queremos extrapolar o queremos calcular una cantidad poblacional, ¿no? Tomamos una muestra, calculamos algo, un promedio, una varianza, lo que sea, y queremos extrapolarlo a una población mayor, de la cual depende esa muestra de datos. Pero justamente lo que queremos es que esa cantidad, una de las propiedades, ¿no? De varias otras, de consistencia, etcétera, es que sea insesgada. ¿Por qué? Porque el sesgo como tal es una desviación sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros estimemos esa cantidad a partir de la muestra para obtener una noción de cómo es la poblacional o la del parámetro, siempre va a haber una desviación que va a estar cada que yo calcule eso. ¿Y qué es lo que queremos evitar? ¿No? Porque en realidad queremos que la esperanza de ese estimador sea igual al parámetro poblacional insesgadamente. Pero aquí vemos que esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque siempre va a estar esa diferencia que no podemos quitar por la manera en la que estamos planteando la expresión, ¿no? Entonces, a eso se refiere el sesgo, esa desviación que está presente en la manera en la que estamos calculando ese estimador, ¿no? Ok, entonces esta estimación lo que nos dice, o para lo que fue este truquillo de álgebra, es que una relación de asociación no es igual a una causal, ¿no? Porque vemos que esta es la de la izquierda es la de asociación, la de derecha que dice ATT es una relación causal, una cantidad causal, más un sesgo. Nos estamos demostrando que cuando hacemos esto de asociación y queremos inferir causalidad, en realidad hay una cosa que siempre me está desviando de la cantidad real, de la relación causa-efecto real que quiero medir. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es SATT? Ahorita vamos a hablar un poco más de las cantidades causales. Es básicamente el efecto del tratamiento sobre aquellos que fueron tratados. Básicamente es la diferencia en cuanto al estado de salud promedio de aquellos que fueron tratados, si hubieran ya dado que fueron tratados, menos aquellos que fueron tratados si no hubieran sido tratados, ¿no? Es decir, el factual contra su contrafactual, pero solo para el grupo que fue tratado, ¿ok? Y bueno, el sesgo, ¿por qué ocurre o por qué ocurre esta diferencia? Pues si lo analizamos más a detalle, básicamente se refiere al nivel o digamos al estado de salud control o base, es decir, si no lo hubiéramos hecho nada, a eso me refiero con control o base, como línea base en un experimento, de los que fueron tratados contra los que no fueron tratados, ¿no? Que básicamente se refiere a que los grupos no son comparables, ¿no? Lo que les decía de peras y manzanas, manzanas con manzanas, ¿no?
Los grupos tratados y control difieren de manera independiente al tratamiento. Entonces, como hay diferencias preexistentes, esa relación causal ya no se puede rescatar a partir del estimador, que es justamente esta parte de sesgo. En un estudio experimental ideal, ese sesgo debería de ser igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una aleatorización, ¿no? Una selección aleatoria de toda la población, esas diferencias en teoría se deberían de desvanecer entre los dos grupos. Pero vemos que esto no ocurre. Ahora bien, justamente en nuestro caso particular, ¿qué está pasando? El sesgo se presenta debido a que asumimos que los pacientes hospitalizados tienen una salud promedia peor que aquellos no hospitalizados, independiente o previamente a que hayan recibido hospitalización. Es decir, ya hay una diferencia preexistente previa antes del tratamiento. Y eso hace que la esperanza en el escenario en que ninguno hubiera sido tratado para ambos grupos es mayor para los que no fueron tratados. Suena un poquito como trabalenguas, pero espero que quede claro. Cualquier duda, por favor, díganme. Pero bueno, ese es el meollo del asunto. Entonces, como estas cantidades son diferentes, hay una diferencia entre los contrafactuales. Por lo tal, este sesgo no es igual a cero. Y el efecto medido, que es este de la izquierda, el efecto observado o medido, no es igual a esta cantidad causal que queremos recuperar, ¿no? Que lo conocemos como ATT. Entonces, ¿qué otras cantidades causales nos pueden importar? Porque digamos que el ATT es uno de los más comunes, hay otros. Em, una es el efecto individual del tratamiento, que es básicamente cuál es la diferencia en la respuesta si el individuo hubiera sido tratado versus si ese individuo no hubiera sido tratado, ¿no? Es individual. El otro que les dije era como agregado, ¿no? Era una esperanza. Este es individual. Luego, si yo promedio ese efecto individual en una muestra de individuos, obtenemos el SATE, ¿no? SATE de sampling, sample, ¿no? Que es básicamente pues, el promedio de este efecto individual. Luego, también hay otro efecto que usualmente es de interés, que es el CATE, por conditional, y es el efecto promedio sobre todas las unidades con un cierto valor de una covariable. Una covariable básicamente es una variable que medimos al momento de hacer nuestro estudio y que no necesariamente está relacionada con la parte causal, ¿no? Son aquellas variables como de control, ¿no? Que justo lo hacemos para controlar la variación en ciertas cosas. Pues por ejemplo, si estamos haciendo algo sobre el PIB o demás, nos interesa controlar, por ejemplo, la población, porque no es lo mismo una población más grande y una población más pequeña. Una población podríamos controlar por población, por así decirlo, para tener idea de que es una covariable. Y bueno, finalmente una de las cantidades más populares o más importantes es el efecto poblacional promedio del tratamiento. ¿Qué es esto? Básicamente es el efecto individual, pero sobre toda una población. El otro, el SATE, era respecto a una muestra. El ATE, ¿no? ATE como el dulce, es el efecto promedio en una población objetivo, ¿no? La población de, no sé, todos los países de América Latina, de la población de todos los trabajadores de habla hispana, algo así. Y bueno, finalmente, para calcular estas cantidades, ¿qué hace la inferencia causal? Bueno, hace dos procedimientos, o ejecuta dos procedimientos. Por una parte es la identificación, que a lo mejor les suena, es una cuestión como muy econométrica, que de hecho también usamos al momento de otras técnicas como los bars, ¿no? Como la identificación de la relación entre ciertos órdenes temporales, pero bueno, es algo similar. Y habla de cómo vamos a recuperar estas cantidades causales a partir de los datos observados. Es decir, cómo vamos a reproducir o tratar de aproximar esos datos que no tenemos a partir de los datos que tenemos. Y la estimación. Cómo vamos a usar los datos empíricos que tenemos para aproximar esa cantidad causal previamente identificada, ¿no? Esos son los dos pasos de la inferencia causal. Pero, pues justo no hay free lunch, como dirán algunos, no hay almuerzos gratis, entonces tenemos que hacer ciertos supuestos para identificar y para estimar esas cantidades causales. Primero, em, algunos de los más, o bueno, ¿qué es un supuesto? ¿Por qué no nos interesan los supuestos? Bueno, la mayoría de supuestos, prácticamente todos, hablan de cómo es el mecanismo de asignación. Es decir, cómo fue el proceso que determinó las unidades que recibieran su tratamiento y por ende qué resultados potenciales fueron observados o no observados, ¿no? Podemos verlo como un problema de datos perdidos.
a cuál es, cómo fue ese, aunque no haya sido experimental, qué cosa hizo que yo le asignara el tratamiento a unos y a otros no les diera nada de tratamiento. Entonces, los supuestos que vamos a hacer van a ser sobre ese mecanismo, ¿no? Y justamente aquí, en esta imagen que está aquí abajito, hablo de cómo se vería unos datos con resultados potenciales, es decir, con un escenario perfecto donde tenemos las dos partes, y pues simplemente para recuperar el efecto causal es una resta, ¿no? Para cada individuo hacer la resta y ya si quieres por muestra, si quieres por población, tienes todo. Pero ¿qué pasa? En un dataset normal, pues nada más vas a tener una de las dos situaciones, ¿no? Depende si la unidad es control o si es tratamiento o está en el grupo de tratado, pues vas a tener que recuperas uno de los datos o el otro. Y entonces no vas a poder tener esa resta que está en la última columna de la segunda imagen. No vas a poder tenerla y no vas a poder recuperar esas cantidades causales. ¿Cuáles son los supuestos más comunes? Bueno, uno es el SUTVA, que es básicamente Stable Unit Treatment Value Assignment, para este trabalenguas, pero básicamente quiere decir que para cualquier individuo, sus resultados potenciales no varían con los tratamientos asignados a otros individuos y no hay diferentes formas o versiones de cada nivel de tratamiento. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a que no importa el tratamiento que le asignes a otros individuos, va a ser independiente del efecto en cada individuo. Es decir, si Pepito yo le asigné el tratamiento y a Pedrito no, eso no tiene que importar, no tiene que ser diferente a que si a Pedrito no se lo asigné y al otro sí. Es independiente. Y que no hay diferentes formas o versiones de cada nivel de tratamiento, es que a todos les asigno el mismo tratamiento. O sea, piensen más en la parte como farmacológica, cuando quieren hacer estos pruebas aleatorias, estandarizadas. Si yo a un sujeto de prueba, una rata, una persona, ¿no? Ya después ya, ya cuando se ha observado los efectos en un medicamento, no le voy a dar media pastilla y a otra le voy a dar una, porque le estaría dando diferentes versiones del tratamiento. Lo mismo aquí. Cuando yo quiero ver cómo afecta un aumento en el salario mínimo, no puede ser que a unos les dé un aumento de 10 pesos y a otros de 20 pesos. No. Tiene que ser la misma versión para todos los que son tratados. O les doy 10 pesos, o les doy 20, o no les doy nada, ¿no? Pero para todo el grupo. Y bueno, retomando nuestro ejemplo del estado de salud, em, el estado de salud de un paciente no depende de la hospitalización de otro y la atención hospitalaria debe ser homogénea entre todo lo que lo reciben y entre todos aquellos que no lo reciben. Lo que decía con el efecto de las ratas, ¿no? Y los fármacos. Y bueno, la mayoría de estudios causales también asumen algo que se llama mecanismo de asignación ignorable, que es uno en donde la asignación de tratamiento es independiente de los resultados potenciales, condicional en ciertas variables observadas. ¿A qué nos referimos con esto? Es que básicamente esta manera en la que yo asigno las unidades las personas, los individuos a los grupos, es independiente de los resultados que podrían obtener. Es decir, yo no lo hago pensando en que les voy a dar, por ejemplo, un cierto orden, de que a los que piense que van a ser más, tener un resultado mayor, los voy a poner en tratamiento, y los que piense que van a tener un resultado menor, los pongo en control. No. La asignación debe ser independiente de esos resultados que podrían obtener. Condicional en ciertas variables observadas que van a ser justamente lo que le mencionaba antes, las covariables. Ok, justamente lo que les decía. Bajo ese supuesto de ignorabilidad, una asignación de tratamientos de esta forma sería inviable, que es, le asigno el tratamiento si el resultado potencial, si le doy el tratamiento es mayor al resultado potencial si no le doy el tratamiento. Que obviamente eso no se puede saber a priori, pero imaginemos otra vez en el supuesto ideal de que pudiésemos tener los dos resultados, ¿no? Y yo le asigno nada más el tratamiento al que tenga mejores resultados, si le asigno. Y a los que no tengan mejores resultados, les doy el control. Eso rompería el supuesto de ignorabilidad, ¿no? Y bueno, en el caso como en los que hemos tratado, que es un tratamiento binario, este supuesto se descompone en dos supuestos auxiliares. Uno, inconfundibilidad, que es básicamente que la probabilidad de de recibir un tratamiento, dado los resultados potenciales y las covariables, únicamente depende de esas covariables. ¿Qué quiere decir? Que controlando yo por esas covariables, esas variables externas que me interese medir, porque pueden introducir ruido, ya no me importan los resultados potenciales. O sea, ya esa asignación es independiente de. Porque puede que no se cumpla, digamos, como en general que sea independiente, pero condicionalmente independiente sí lo es. A eso se refiere. Y en términos llanos es que no hay variables confusoras no medidas. ¿Qué es una variable confusora? Pues básicamente una variable que simultáneamente afecta la asignación del tratamiento y el efecto del tratamiento o el resultado.
No queremos esas cosas. ¿Por qué? Porque esa variable va a causar modificaciones tanto en el tratamiento como en el resultado. Y entonces voy a tener una cuestión de confusión, ¿no? O sea, termino usando el sentido técnico y no voy a saber qué está afectando a qué. No voy a poder esclarecer esa relación causal. Entonces no quiero que haya eso de manera no medible. O sea, sé que puede existir, pero lo voy a controlar con mis covariables. ¿Ok? Y la parte de traslape, que básicamente es que para todos los individuos hay una probabilidad no nula, mayor a cero y menor a uno, de que reciban el tratamiento, ¿no? Cada individuo tiene una probabilidad, sea grande, sea pequeña, pero existente, no nula y tampoco igual a uno, es decir, no es seguro que lo reciba, para que reciba esa condición de tratamiento, ¿no? Es decir, que si tengo mis sujetos, es probable que lo reciban y también hay cierta probabilidad de que no lo reciban. A eso se refiere. Ok, y ahora la parte de DAX, que es bastante amplia. Yo la voy a resumir aquí un poquito. Eh, la cíclica y captura las creencias respecto a las relaciones causales entre variables. Es decir, son esquemas, son diagramas que nos ayudan a ver o a vislumbrar cómo estamos planteando estas relaciones causales entre las variables. ¿Por qué? Porque no va a ser, usualmente las relaciones no van a ser tan simples como entre dos variables. T, M, Y, ¿no? Que está como una cadenita, que sean únicamente entre T y M. No, va a haber otras variables que están relacionadas y que vamos a querer controlar para eliminar esa influencia y determinar nuestra cantidad causal, ¿no? Eso es un poquito amplio. Aquí simplemente menciono que existe esa forma como de plantear los modelos, pero bueno. ¿Por qué se llama gráfica dirigida y acíclica? Bueno, dirigida porque una relación causal tiene dirección, va hacia cierto punto, de punto A a punto B, de causa a efecto. Y acíclica porque no contiene bucles. ¿Qué quiere decir? Que la causalidad no es reversible y carece de retroalimentación. Es decir, no pasa esto de que una vez que la causa afecta el efecto transmite otra vez una señal, ¿no? Que va de nuevo a la causa y esto afecta como un sistema, como en un sistema cerrado. No, es un flujo unidireccional, ¿no? A eso se refiere. Y bueno, estos son ejemplos de DAX, ¿no? De ciertas cosas de que se pueden presentar, porque a fin de cuentas hay varias letras ahí, ¿no? Lo que nos interesa es la relación entre T y Y, pero vemos que esta puede tener diferentes formas. Entonces, lo que queremos controlar o rescatar es la forma más pura de relación entre T y Y, a pesar de que tengan estas relaciones cruzadas, por así decirlo, con otras variables, como puede ser X o M. ¿Ok? Esa es la... Y bueno, esa es la parte teórica. Vamos con la parte de taller. No sé si aquí te da una duda, comentario, en lo que voy abriendo el Google, el VS Studio. Ok. Está apagado el micrófono. Sí, 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 Alex, bueno, este tema de la causalidad es un tema muy amplio, ¿no? Bueno, tú ya lo dijiste desde el principio, es un tema filosófico, científico, digamos, ¿no? Y prácticamente, pues hay muchas versiones, ¿no? En filosofía de la ciencia se ha trabajado el tema de causalidad, hay varias posiciones, ¿no? Ahí, esto que estás presentando tiene detrás supuestos filosóficos que sería interesante. Bueno, yo lo digo porque son temas que a mí me interesan. Yo he trabajado en filosofía de la ciencia. En particular, todo lo que tiene que ver con el empirismo, el racionalismo, clásicos, donde ya aparece ahí el tema de la causalidad. Bueno, desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles habla de cuatro causas, ahí aparece la noción de causa. Y durante todo lo que va a ser el periodo llamado de la Edad Media, y el pensamiento de la escolástica, pues se basa en esas cuatro causas. Entonces, es un tema que, pues es muy interesante, ¿no? Es muy interesante desde la parte de punto de vista filosófico. Hay también ahí, hay varios textos. Recuerdo el texto de Mario Bunge que se llama Causalidad, así. Es un tratado, un pequeño tratado de este tema de la causalidad desde la filosofía.
Entonces, sí es un tema muy interesante lo que acabas de exponer. Hubo ayer, bueno, muchos detalles que no entendí así a primera vista. Sí me gustaría meterme en el tema y revisarlo así más con calma, sobre todo desde esta perspectiva filosófica, ¿no? Porque detrás tiene que ver, mira, detrás tiene que ver esto que se le llamó el deductivismo, por un lado, y el inductivismo, por otro lado, ¿no? Como el empirismo lógico tocó esos temas así de manera, pues profundizaron, filosóficamente profundizaron en esos temas. Y pues hasta la fecha, ¿no? Sigue habiendo mucha discusión sobre eso. Y bueno, detrás está, por ejemplo, el principio de causalidad, ¿no? Que está presente en todas las ciencias. Entonces, bueno, mira, yo quería preguntarte algo así. Yo voy a revisar más con calma tu exposición, pero ahorita por el momento me gustaría preguntarte eh, qué tan importante es contar con un marco teórico o conceptual para poder hablar o para poder, digamos, no, para poder referirse a estas causas, a las causas, donde lo que vemos, lo que yo entiendo es que los efectos se pueden inferir a través del procedimiento que tú dijiste, los efectos, pero ya para hablar de las causas, ahí, digamos, la pregunta sería, ¿qué tan importante es contar con un marco conceptual o teórico al momento en que se está explicando algo? Muchas gracias por la pregunta. A responder, ahorita si hay otra en el chat, ahorita la respondo, pero primero, gracias. Sí, la verdad es que es sumamente importante porque parece como muy simple, ¿no? La manera en la que lo plantean, o sea, lo plantean de una manera como lo mencioné al principio, operacional, una manera en la que es tratable, una manera en la que es como muy directa, pero justo, o sea, ¿qué implica una causa en sí? O sea, la parte teórica, ¿qué vamos a considerar una causa? Esa causa es dinámica, esa causa es en un solo momento, en un solo escenario, ¿no? Depende igual de una cuestión como más estratégica, como en teoría de juegos, depende como lo que decía de una dimensión más espacial, temporal, depende de alguna otra variable que no observamos en otra dimensión mayor, ¿no? Como hay efectos no lineales en donde esa causa ya no se cumple, si es como algo muy, muy delicado, o sea, al menos en la parte neoclásica creo que es un poquito más fácil, ¿no? Y sobre todo por la parte temporal, ¿no? La parte de simultaneidad. Es decir, ¿a qué me refiero yo con que algo preceda a, o que digamos que dependa directamente, o que Desde después de ahí. sí, que llegue o que esté sobre otra cosa, ¿no? Si temporalmente confluyen o si temporalmente, ¿cómo es ese mecanismo en cómo se ajustan? Y creo que en ese sentido la parte de modelos dinámicos nos puede ayudar un poco a establecer estas partes de causalidad, pero creo que no siempre son tan claras. O sea, por eso decía que es como que en ciertos contextos, o sea, muy limitados y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque justamente ya tengo mi efecto causal. ¿Cuánto dura? ¿Qué tan general es? ¿No? ¿Qué tanto se preserva respecto a cuando yo varío otras cosas que no estoy considerando en el modelo, ¿no? Las llamadas variables exógenas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si hay en realidad efectos de retroalimentación y yo no lo estoy considerando en mi modelo? Entonces, sí, 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 o sea, es totalmente vital y creo que, aunque ayuda mucho en la parte macro, hay que tener como mucho cuidado y plantear o delimitar muy bien a qué nos referimos con causa, ¿no? Al menos en la cuestión como temporal o en cuanto a un sistema hasta dónde va a llegar esa causa, en dónde se vaya a difuminar ese efecto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando entren otras variables, cuando yo abra el sistema, cuando ya haya otros actores, otros jugadores? ¿Cómo se va a mantener esa causa? Entonces, creo que sí, o sea, es funcional, o al menos es un adelanto respecto a cómo se trataba antes en econometría, porque antes pues sí hacían esa parte de causalidad, entonces asociación, y con base en asociación y con eso causalidad, y entonces con eso yo administro ciertas políticas, ¿no? Y hago que si mi regla de Taylor, que si mi no sé qué, que si mi Q de Tobin, etcétera. Pero creo que no, ya no es tan así. O sea, sí se tienen que hacer más análisis de robustez, análisis de sensibilidad. Es decir, si este parámetro que yo tengo fuese un poquito más distinto, ¿qué pasaría con ese sistema? ¿Cómo cambiaría la dinámica? ¿No? Incluso meter estas cuestiones como más de caos. ¿Qué pasaría si hay una pequeña modificación en este valor inicial? Eso creo que no se considera, al menos de bote pronto, en la teoría, y sí es un poquito más complicado y en donde creo que podría haber seguramente ya hay, pero bueno, mucha más investigación de parte de sistemas complejos, ¿no? Porque digamos que es una cuestión funcional, pero muy restringida.
sea, depende mucho justamente esa parte, como muy controlada, porque está como en este marco muy ideal de los experimentos, en donde, bueno, yo aíslo todas las variables y aislándola tengo mi efecto causal, pero nunca hablas de cuestiones ni dinámicas, de cuestiones espaciales, de no lineales, etcétera. Entonces, es una bueno, muy buena pregunta, que pues, no creo que tenga una sola respuesta o tan simple. Muy bien, gracias, Alex. Gracias, Alex. ¿Tienes otra pregunta ahí en el chat? La escuela de los randomistas. Randomistas. No sé específicamente, al menos estoy tratando de deducir por el significado y me corrige si no. Em, la persona que la ideó, perdón, no puedo, Julio, perdón. Este, randomista si te refieres a como una cuestión de que puedes aleatorizar esas diferencias y sacar conclusiones de ahí, sí. No tengo el gusto de conocer eso o leer a Esther Duflo, pero pues básicamente lo que quiere emular o lo que quieres alcanzar con esa parte de inferencia causal es una situación lo más cercana a un experimento. Es decir, a una situación en donde la asignación de las condiciones es aleatoria y puedes rescatar el efecto puro ignorando todas las demás variables, ¿no? El ceteris paribus ideal de un economista. Ese es el ideal, ¿no? En ese sentido sí sería randomista. ¿Ok? Y bueno, si surgen más preguntas, por favor anótenlas. Una respuesta. De nada, de nada. Y lo que sea, cualquier comentario es bienvenido. Vamos con la parte práctica. Es relativamente breve, pero bueno, hay muchas técnicas de inferencia causal. Esta parte hay técnicas frecuentistas, hay técnicas bayesianas. Yo quise plantear una lo suficientemente sencilla para que se vea cómo se puede aplicar en un caso de la vida real y de hecho cómo se aplica, porque varias de estas herramientas la uso yo en mi trabajo, de hecho, y los compañeros, colegas también. De hecho, justamente hay otra que se llama diff and diff, que es diferencias en diferencias, y es una de las técnicas que usó creo que es el premio Nobel del año pasado o antepasado, no sé si fue Acemoglu y demás. Además de que también digamos que lo que hacen esta perspectiva es como que reciclar o retomar cosas que ya existían en econometría y les da otra interpretación, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de variables instrumentales la usa para ver cuestiones de incumplimiento, que es básicamente cuando tú tienes un tratamiento asignado, pero los individuos no necesariamente lo toman, ¿no? Pero bueno, vamos a acotarlo. Vamos acá. ¿Están viendo mi pantalla? Mi notebook. Y ya lo vemos. Perfecto. Es una técnica que se llama control sintético. Es un nombre un poquito aparatoso, pero no es tan, no es tan complicado en realidad. Ahorita lo voy a desgranar un poco. Ok. Y lo adapté básicamente, es un ejercicio que hacen en este libro de Facure de 2023. Ese libro lo recomiendo mucho. Pues sí, es introductorio para cualquier persona que tenga ya bases econométricas. Sencillo. Te explica lo básico de experimentos. Es muy bueno. A mí me sirvió mucho cuando yo inicié. Y se llama justo inferencia causal en Python. Específicamente lo tomé del capítulo 9, que es el de control sintético. Ahora bien, aquí hay unos paquetes que hay que instalar en caso de que no cuenten con alguno, ¿no? Básicamente, este signo de interrogación hacia abajo, bueno, el que abre, sí, no, el que cierra, perdón, es el que se usa como comando para instalar en Visual Studio, ¿no? Eso es mi causalidad. Pero bueno, si ya los tienen, pues simplemente ignoren toda esa parte de los paquetes. Simplemente ya después hay que importarlos. Sí. Ok. Y bueno, pero es que yo no encontré en inglés. ¿No? Ok, bueno, luego esta parte de abajo, el otro bloque de código, simplemente es un código que corremos para darle cierta estética a las gráficas, ¿no? ¿No? Es una pregunta. Mande, mande. Visual Studio, o sea, nada más lo abres y ya va a empezar a correr, o hay que hacer algo previo. No, según yo no hay que hacer nada previo. Ahorita, hoy no sé por qué está raro, no está corriendo. No, sí, ya debería de correr automáticamente. O sea, ya con los... bueno, nada más eliges el kernel. Eso sí no lo chequé. Es básicamente aquí donde dice, justo select kernel. Y ya debería de aparecer, o sea, digamos como que instalas Anaconda o alguna dependencia de Python y ya como que va detectando los kernels y ya simplemente sobre ese lo ejecuta con Visual Studio. Bueno, descargas una extensión aquí en esta parte
de Python y de Jupyter, y ya solamente o automáticamente vincula y es un IDE, como cualquier otro, como PyCharm o algún otro, ¿no? Aquí creo que por alguna razón no está captando mi kernel, una disculpa, pero bueno, como ya lo ejecuté, pues ya se va a ver. O sea, va a correr, ya vi que sí corre, pero bueno, vamos poco a poco. Afortunadamente también lo que tiene el Jupyter Notebook es que guarda de tu última ejecución los resultados, ¿no? El output. Entonces, pues ya es visible. Entonces Ah, aquí en este chunk de código ok. estarían... Mande, Doc. Eh, un código, resource, yo creo que es el tool Z, no encuentra el módulo. Ah, pero ya instalaste con el pip, Omar. O sea, tienes que descomentar todos, ¿no? Y instalar todos Sí, los. también eso. Me parece que algunos como paquetes, algunos entornos ya tienen los paquetes preinstalados, como Anaconda. Entonces, por eso justamente yo no me pidió instalarlo, ¿no? Pero otros supongo que sí hay que instalarlo manualmente. Sí, nada más perdona, ahí la pregunta es, ¿cuál es el nombre de esa biblioteca? Porque ya la busqué como con ese nombre y no me la baja el pip, no me la Mm, instala el pip. Te la debo mal, pero si gustas ahorita la investigo. O sea, como a mí no me la pidió, pues digamos que ya estaba instalada. Y todas las demás, no hay problema, Sí. es el único error Pero que bueno, me... igual no es vital, o sea, lo único, si quieres, ignora ese. Ok, em, Simplemente corre todas las demás. Eso vale, es, digamos, como más para estilo, o sea, no es indispensable para el código. ok, gracias. Y de nada. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es un caso, básicamente es una relación entre descargas diarias y una campaña de marketing, que es, yo quiero saber cómo afecta el haber impuesto o el haber implementado una campaña de marketing sobre el número de descargas diarias que hay de cierta aplicación, ¿no? Que es más o menos el tipo de preguntas de negocio que usamos ya en un entorno un poquito más corporativo, ¿no? No tanto académico, pero bueno, igual es importante. ¿Qué hay otra pregunta? Ok. Mira, Ricardo creo que no nos compartió. Perfecto. Muchas gracias. Cómo instalar la paquetería, ¿no? Igual si están usando Visual Studio, nada más antes del pip, le ponen el signo de interrogación que yo le puse antes. Y si tienen algún otro gestor, pues sin el signo de interrogación. Así tal como lo puso Ricardo. Gracias. Y y bueno, son datos de tipo panel, que pues para que quien no haya visto tantas cosas de econometría, básicamente se refiere a que tienes varias unidades, los datos de varias unidades medidos a través de varios periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el PIB de varios países medidos a través de mensualmente por 5 años, ¿no? Entonces tendría 12 por 5 60 por n cantidad de países, tengo esa cantidad de datos. A eso se refiere con datos panel. Particularmente es útil para inferencia causal porque permite comparar individuos entre sí y consigo mismos en periodos anteriores, que es lo que decía, lo que facilita estimar contrafactuales con supuestos más plausibles. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, ¿aplicas esa campaña de marketing o no la aplicas? ¿No? Depende si es control o si es tratamiento en ciudades de Brasil, ¿no? Y lo registras durante no sé cuántos periodos, es un registro diario de descargas durante, creo que 20 30 periodos. Entonces, tu CSV tiene diferentes ciudades. Ajá. ¿Sabemos cuántas? No recuerdo ahorita como no está corriendo, como no está conectado a mi kernel doc, no le puedo decir. Así que le paso ese dato. Sí. Disculpe, sé que las ciudades tratadas son tres, pero digamos que todas las demás que aparecen, o sea, también están dentro del estudio, pero no son tratadas, ¿no? Sí. No sé por qué no está cargando mi kernel. Una Eh, disculpa. y la columna que dice app, download. Justamente es el número de descargas de aplicaciones que se hicieron en ese día, ¿no? Justamente de población, de cuándo es la población de la ciudad a la que se refiere, estado, que pues usualmente coinciden, la fecha, y esta parte de post y treated, ahorita lo voy a explicar, pero básicamente se refiere treated es si fueron tratadas o no, es decir, si se les aplicó la campaña de marketing, y post se refiere a si están en el periodo previo o post o después del tratamiento, es decir, después de recibir la campaña de marketing, Ah, ok. ¿no? Bueno, aquí en este caso lo que se exhibe ahí es que sí fueron tratados con la campaña. Exactamente. Esa ciudad sí fue tratada, Doc, pero ese registro de que está aquí es de una fecha previa a que haya recibido el tratamiento.
¿no? Previa a que hayan implementado la campaña de marketing. Ok. Solamente tu CSV tiene 6100 valores. Ok. Perfecto. Igual ahora, disculpa, algo que me pasó es que justamente aquí donde dice 10, aquí lo que estoy haciendo es básicamente llamar a la base que les compartí, es un CSV, y lo que deben de hacer es modificar esta ruta según estén, una, en qué sistema operativo estén, yo estoy en Mac, y dos, a la ubicación del archivo, ¿no? Que igual si no saben, yo después me acerco o les digo cómo hacerlo en corto. Es sencillo, pero al principio es un poquito truculento. ¿Ok? Y bueno, mm, ¿qué más, qué más, qué más? Ok, en la actual base se presentan estos datos de una campaña de marketing, que es TI, implementada en 3 ciudades de Brasil durante el mismo periodo. Y, o sea, es decir, la campaña de marketing empezó en el mismo tiempo, en la misma fecha, y terminó en la misma fecha para las 3 ciudades en donde fue implementada. Y se quiere estimar el efecto causal de dicho tratamiento sobre el número de apps descargadas diarias, que es JI. El resto de ciudades también están en la base, nunca fueron intervenidas, ¿no? Es decir, estamos comparando algunas que recibieron la campaña de marketing contra todas las demás que no lo recibieron. Y justo aquí lo que dice es cuáles ciudades de Brasil fueron las que recibieron esta campaña de marketing. En este caso fueron 3: Sao Paulo, Porto Alegre y João Pessoa. Sin embargo, eso es muy importante cuando manejas datos, dado que la población es distinta, es decir, cuando datos no homogéneos o datos con diferentes nivel de agregación, es la población es distinta entre ciudades, tanto las que fueron intervenidas como las que no fueron intervenidas, entonces es conveniente normalizar nuestra variable de respuesta YI, que es básicamente basado en el tamaño de mercado que abarca, es decir, tamaño de población, es el valor que yo le agrego como lo codifico. En este caso lo que hago es multiplicar por 100 la división de número de aplicaciones descargadas entre el total de la población para cada uno de los valores. Y obtengo esta variable que es app download PCT, ¿no? Que está aquí en la derecha. Ok. Luego, en cuestión temporal, vamos a encontrar desde qué variable se empezó a aplicar el tratamiento, ¿no? Para los que fueron tratados, que lo vamos a determinar con ese D, ¿no? Los que tengan D igual a 1 es que ya están en el periodo post-tratamiento. No, los que fueron tratados, y los que tengan D igual a 0 es lo que nunca fueron tratados, ¿no? Y justamente la variable que nos indica si dicho tratamiento está activo desde el periodo en que se implementó hasta el último periodo de observación es esa que dice post igual a 1. ¿Ok? Aquí lo corro y justamente lo que me dice es que a partir del el 1 de mayo del 2022 se empezó a aplicar el tratamiento, ¿no? La campaña de marketing. Ahora bien, la técnica de identificación y estimación que vamos a implementar se llama control sintético. ¿Cuál es el concepto trasfondo detrás de esto? Bueno, básicamente vamos a combinar individuos que no hayan recibido tratamiento, es decir, en el control, para crear un control sintético que pueda aproximar el comportamiento de individuos tratados si nunca hubieran recibido el tratamiento, ¿no? Es decir, vamos a rescatar, a usar, como en la parte de estimación, aquello que observamos, que es básicamente los individuos sin tratamiento, para ver cómo hubiera sido el comportamiento de aquellos individuos que recibieron tratamiento si no lo hubieran recibido. Ese es como el truco. O sea que al principio parece trabalenguas, pero es lo que justo he expuesto con la parte teórica. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la pregunta causal que queremos responder? O más bien que queremos reproducir con esta parte de control sintético. ¿Cómo se hubieran comportado los mercados de los estados o ciudades intervenidas si nunca se les hubiera aplicado la campaña de marketing? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si ellos también hubieran estado en el control? ¿Cómo hubiera sido su cantidad de descargas diarias? Ok, aquí lo que vemos justo en esta gráfica, desde donde está el NP Random Seed, hasta este PLT label es justo una gráfica de cómo la línea negra es el promedio de descargas en las ciudades intervenidas, ¿no? Desde el periodo pre, que es justo el que está antes de la línea punteada, y el periodo post, que está después de la línea punteada. Y todas las líneas grises son las ciudades control, es decir, las que nunca recibieron la campaña de marketing, y es igual el porcentaje de descargas diarias, ¿no? Más bien el porcentaje sí es la proporción de descargas diarias normalizadas por la población, ¿no? Digamos como las descargas per cápita, algo así, multiplicadas por 100. En el eje de las X es básicamente la fecha y en el eje de las Y es justamente este porcentaje per cápita
de descargas diarias. ¿Ok? Vemos que antes y después, digamos, se divide temporalmente con esta línea. Después parece que sí hay un ligero aumento, ¿no? Como en la tendencia, aunque no es muy claro. ¿Por qué? Porque pues justamente no tenemos con qué compararlo. Entonces vamos a hacer vamos a reproducir un control para comparar este cantidad que sí observamos con la que hubiéramos observado si esta línea negra, si los que están en esta línea negra nunca hubieran recibido la campaña de marketing. Y esa es la parte de inferencia causal. ¿Cómo aproximar ese control? ¿No? Justo por eso se llama control sintético. Control porque básicamente es el comportamiento si no hubieran recibido esa campaña, y sintético porque lo vamos a confeccionar o a crear a partir de otras cosas, a sintetizar, valga la redundancia. Ok, ahora, una vez creado nuestro control sintético, podremos estimar una cantidad causal, que en este caso ya la había presentado antes, que es el ATT, el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, y se define así. Es la esperanza del resultado dado que recibió el tratamiento de los tratados en el periodo post menos la esperanza del resultado si no hubieran recibido el tratamiento de los tratados en el periodo post. Es decir, es el mismo grupo comparado en el periodo post, es decir, después de recibir el tratamiento, lo único que cambia es justo si recibieron o no el tratamiento. Que en este caso, si vemos, la única cantidad que tenemos observada es la primera. Porque sí sabemos cómo se comportó o cuál es el promedio después de recibir el tratamiento de aquellos que recibieron el tratamiento. Miren, que es esta línea negra. Lo que no tenemos es el otro. Cómo se hubieran comportado si no hubieran recibido el tratamiento esos mismos de la línea negra que sí recibieron el tratamiento, ¿no? La dimensión alterna, por así decirlo. Ahora bien, vamos con la representación matricial, que es básicamente cómo podemos dividir nuestro set de datos. Bueno, podemos dividirla según la asignación de tratamientos en 4 bloques. Las filas, ¿no? Perdón, la parte de la vertical serían los periodos de tiempo y las columnas, la condición de las ciudades, es decir, si fueron o no tratadas. Entonces, ¿qué tenemos? La primera fila sería o es básicamente el periodo pre, es decir, todos los datos antes de ser tratados, independientemente si son control o si son tratados. En la segunda fila tenemos todos los datos después de haber recibido el tratamiento, ¿no? Aquí, haciendo analogía con la gráfica, es básicamente serían antes o después de esta línea, ¿no? Antes de recibir el tratamiento, después de recibir el tratamiento. A eso se refiere. Y si vemos en la parte de las columnas, es el grupo control, que es básicamente todos estos grises que están aquí atrás, que no recibieron nunca el tratamiento, o estos grupos post en la otra columna. Más bien, es grupo pre y post, pero de los tratados, ¿no? Una es dimensión temporal y otra es dimensión acorde a si recibieron o no el tratamiento, ¿no? Una es antes y después de esta línea, y la otra es si son de los grises que nunca fueron tratados o si son de la línea negra que sí fueron tratados. Ahora bien, esa es la matriz de asignación, cómo se asignaron los tratamientos. Y ya una vez que vemos cómo se asignaron fácticamente o realmente los tratamientos, tenemos esta matriz de resultados potenciales observados. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que pues básicamente tenemos mucho cero, 3 cero. O sea, 3 de esos bloques tenemos cero. ¿Por qué? Porque nunca se les fue aplicado el tratamiento. Es el grupo control antes y después de recibir el tratamiento. Y como no recibieron, pues simplemente cero, ¿no? Antes era cero al inicio y después del tratamiento eran cero porque no se les asignó nada. Y en el grupo tratado, al principio es cero, antes del tratamiento, es decir, antes de esta línea negra, y después es uno, porque ya se les asignó el tratamiento y lo estoy midiendo en el periodo post-tratamiento. ¿Y qué es lo que queremos? Recuperar esta cantidad causal, es decir, la de los tratados que recibieron tratamiento en el periodo post-tratamiento, menos cómo hubiera sido su promedio de respuesta de resultados en el periodo post-tratamiento de esos mismos tratados, pero si no hubieran recibido el tratamiento. Entonces, en cierto modo es un problema de imputación, ¿no? Porque tenemos un dato faltante y queremos ver cómo lo podemos recuperar con estas cantidades de estos bloques que sí tenemos, ¿no? Con estas 4. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es necesario recuperar el resultado potencial no observado, que es ese Y0 post-tratado, es decir, lo que hubiera pasado con las ciudades tratadas en el periodo post-tratamiento si no hubieran sido tratadas.
Con este fin podemos observar las cantidades observadas, estas Y0 precontrol, Y0 pretratado y Y0 postcontrol, ¿no? Que son estas que tenemos aquí arriba en la matriz, ¿no? Que recordemos, no son escalares, son como bloques, ¿no? Son como otra matriz, por así decirlo, por sí misma. Otro vector, de hecho. Ok, luego esta parte del código simplemente para convertir los datos en una forma similar a esta, ¿no? Por bloques. Y al final aquí lo que vemos es justamente algunas líneas del bloque de, me parece, de los tratados en el periodo pre, ¿no? Es decir, estos son los datos de descargas per cápita, por así decirlo, eh, de los tratados antes de recibir el tratamiento. Son algunos, porque son varios en realidad, pero bueno, aquí aparecen algunos, la fecha y el valor para cada una de las ciudades. Como les dije, nada más tenemos 3 ciudades en el grupo de tratados, por eso solo aparecen 3. Ok, ahora bien, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo vamos a crear ese control sintético? Pues véanlo, es simplemente, es muy, muy intuitivo y muy trivial porque es en realidad una regresión lineal. Una llana regresión lineal, pero horizontal. Ahorita vamos a ver por qué horizontal. La idea fundamental para crear nuestro control sintético es usar el periodo pretratamiento, es decir, si nos vamos otra vez a nuestra columna, a nuestra matriz, perdón, es básicamente esta este primer renglón de precontrol y pretratado, es decir, de los dos grupos antes de ser tratados, el control y el tratado, esta primera columna, quédense con eso en la cabeza. ¿Para qué? Para encontrar una forma de combinar estas ciudades, control pretratamiento, para aproximar el comportamiento promedio de las ciudades tratadas pretratamiento. Es decir, vamos a usar una para aproximar a la otra. En este caso vamos a usar esta de la columna 1, fila 1, para aproximar esta de la fila 1, columna 2. ¿Por qué? Porque al final de cuentas queremos recuperar queremos hacer esa misma extrapolación con la celda de la columna 1, fila 1, fila 2, perdón, para, para querer, o sea, queremos que sea cero aquí, ¿no? Esa es la cantidad que queremos recuperar. Aquí es 1 porque es la que observamos, pero quisiéramos haber observado la cero para compararla con la 1. Entonces eso es lo que vamos a querer, que la de la columna izquierda reproduzca la de la derecha, como lo hace aquí arriba. O sea, queremos explotar esta relación entre estas dos para después estimar esta condición en cero para esta columna de la derecha, que aquí es 1, pero quisiéramos que fuera cero. Ese es como el meollo del asunto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema de optimización? Pues básicamente es encontrar una serie de pesos omega i porque es una para cada individuo, de manera que cuando se multiplique cada peso por el resultado de una ciudad no tratada en el periodo pre, es decir, wi, yi, aproxime el resultado de las ciudades tratadas promedio en el periodo pre. Y eso se define con este problema de aquí. De hecho, lo voy a hacer tantito zoom para ponerle énfasis. Entonces, argmin se refiere a que, pues básicamente son los argumentos o las Ws que minimicen esa expresión. Ay, pero una disculpa, ahí me faltó debe ser elevado al cuadrado, porque aquí esta parte de que es una norma euclidiana, que es básicamente la diferencia entre estos dos vectores, este, y debe ser al cuadrado. Una disculpa, ahí se me fue, es una cuestión de notación. Pero básicamente queremos encontrar estos pesos W que minimicen esta resta, ¿no? Esta diferencia. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues queremos que las observaciones pre-control reproduzcan el comportamiento de las observaciones pre-tratadas, ¿no? Es decir, queremos encontrar una combinación de estos valores pre-control, de las unidades pre-control, que me dé o que se aproxime al comportamiento de las unidades pre-tratadas. Queremos emular, ¿no? De alguna manera. Luego, ¿qué vamos a hacer para estimar el resultado potencial no observado post-tratados en caso de que no hubiera recibido el tratamiento y obtener la cantidad causal ATT? Pues vamos a usar el control sintético que obtuvimos, que sería Y0 post-control, es decir, aquellos controles en el periodo post que ya tenemos, que ya observamos, y lo vamos a multiplicar por los pesos que obtuvimos al resolver este problema de arriba de optimización. Y así vamos a aproximar este resultado potencial, ¿no? Es un poquito, es en realidad una idea muy simple. Al principio es un poquito confuso por la notación, pero bueno, la idea es esa.
tomar lo que tenemos para predecir cómo sería el comportamiento, cómo es el comportamiento de lo que sí observamos y luego extrapolar esa relación al periodo post, ¿no? En donde nos falta una observación de esta matriz que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Quisiéramos que todos fueran cero. Como no tenemos, usamos estas dos primero para establecer esta relación, las de la primera fila, y luego tomamos este de la segunda fila para extrapolar el valor de aquí cero en esta segunda fila, ¿no? Eso es lo que quiere hacer la regresión horizontal. Ok. Entonces, este problema de optimización es muy similar, pues básicamente al que se busca resolver con una regresión lineal, ¿no? De toda la vida, en donde la meta es minimizar la diferencia cuadrática entre el resultado y una combinación lineal de covariables X, ¿no? Que aquí lo pongo, que es básicamente queremos un vector de betas, en donde sean el argumento que minimicen esta expresión. Que aquí sí puse el cuadrado, no sé por qué en la otra no, pero una disculpa. Este, eh, Aquí, justo la diferencia entre el y, que es nuestro resultado, menos las covariables por estas betas, ¿no? Por estos coeficientes. Y es muy similar. O sea, aquí lo único que estamos haciendo diferente es que en lugar de betas es el omega, y en lugar de estar comparando resultados contra covariables, es resultados contra resultados, ¿no? O sea, variables de respuesta contra variables de respuesta. Nada más que en unas son del grupo tratado y en otras son del grupo control. ¿Ok? En resumen, un control sintético es una regresión que usa el resultado del control como características para tratar de predecir al resultado promedio de las ciudades tratadas. El truco es hacer esto usando los resultados en el periodo pretratamiento, de manera que la regresión estime los resultados post-tratamiento de los tratados, ¿no? Que es este y es cero y es el resultado potencial que no tenemos y que estamos recuperando resolviendo este problema de regresión, ¿no? Estos pesos y haciendo esta aproximación que está aquí arriba. Esta. De Y0 post tratados es aproximadamente igual a Y0 post control por los pesos que rescatamos del problema de regresión horizontal. Perfecto. Entonces ya lo hacemos aquí de manera pues empírica con este sklearn, perdón, el paquete, regresión lineal. Aquí tenemos los pesos omega que resuelven el problema de arriba, ¿no? Y luego realizamos la extrapolación, que es esta que está aquí arriba, está aproximado, para estimar estos Y0 post-tratados y obtenemos estos valores, ¿no? Aquí están ya los valores puntuales. ¿Qué me dicen estos valores? Son los valores post de los tratados si no hubieran recibido tratamiento, que antes no los conocía y usé este control sintético para estimarlos. ¿Ok? Alternativamente, y en lugar de encontrar un control sintético para el resultado promedio de las ciudades tratadas, pude haberlo hecho individualmente. Es decir, encontrar un control sintético para cada ciudad tratada individualmente, que lo único que habría que modificar es en este problema de optimización de acá arriba. En lugar de ser ese Y promedio pretratado, sería Y pretratado individual, es decir, de cada unidad, ¿no? La única diferencia. Aquí lo creé, digamos, un solo control sintético, en el otro quería uno por cada unidad, perdón. Ah, ajá. Y luego lo promediaría para obtener un control sintético. Es la única diferencia. Puedo irme por las dos rutas. ¿Y qué es lo que tengo ya al graficar los resultados? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esa línea punteada, o sea, que va de izquierda a derecha en la gráfica, es el control sintético, que es básicamente lo que yo reproduje de cómo se comportarían las unidades tratadas promedio basado en el comportamiento de las unidades control. Y por eso va, o sea, por eso emula o por eso van las dos líneas de izquierda a derecha. O sea, es lo mismo, nada más que la oscura, la gris, es el valor real y la punteada es la aproximación que yo hago con las unidades control. ¿Ok? Y esa línea punteada otra vez indica cuándo es el periodo post, cuándo es el periodo pre y cuándo es el periodo post. Entonces ya lo tengo. Ya tengo ese resultado potencial para hacer mi comparación o mi inferencia causal. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Pues ver la diferencia entre esa línea punteada y esa línea gris. Y ya, que es justamente el ATT que yo quería recuperar, ¿no? La cantidad causal Y1 post tratado, es decir, el resultado de las descargas diarias en el grupo tratado, dado que fue tratado en el periodo post, menos ese mismo resultado de las unidades tratadas en el periodo post si no hubieran sido tratadas.
¿ok? Ahora, pues simplemente consiste en hacer una resta, ¿no? De este control sintético que yo extrapolé resolviendo el problema de regresión lineal horizontal, menos este ya 1,0 que ya tenía. Aquí lo corro y aquí igual me aparecerían los valores y finalmente lo grafico, ¿no? Que no confundir con este. Aquí estaba graficando el resultado promedio de los tratados, que es en la línea concisa, la línea gris, contra el control sintético, y abajo estoy graficando las diferencias entre ellas, que es mi cantidad causal ATT, que yo quería recuperar. ¿Qué es lo que podemos observar? Obviamente, antes del tratamiento es básicamente igual a cero, es lo que esperaría. No esperaría que ninguna difiriera porque no estoy haciendo nada, ¿no? Estoy diciendo cómo es el comportamiento de esta variable contra el comportamiento estimado. Pues no quiero que varíe porque no he hecho nada. No he realizado ninguna manipulación, ¿no? Desde mi enfoque causal. Y después pues vemos que ya se mueve más, ¿no? ¿Qué es lo que vemos también, o qué es lo que suele ocurrir con este tipo de intervenciones? Que no se implementan inmediatamente después del tratamiento. Tardan un tiempo en progresar, ¿no? En alcanzar, digamos, por así decirlo, su pico y luego descienden, ¿no? Por cuestiones igual adaptativas, por cuestiones igual de que el sistema, podemos verlo como una cuestión de expectativas racionales, ¿no? Que el tratamiento deja de ser efectivo y vuelve a bajar y vuelve a ser en torno a cero. Pero vemos que sí hay un cambio, ¿no? Sí, hay una diferencia causal debido al marketing, a la campaña de marketing que yo introduje sobre las descargas diarias. Entonces, hay más, de hecho, justo en este notebook de este libro, hay más cosas que se pueden hacer, para quitar el sesgo de esto, para controlar por covariables, hay muchas más cosas, pero digamos que lo dejé hasta aquí para tener una visión un poquito más simple y ver, después de todas estas supuestos teóricos, todos esos planteamientos, qué es lo que se puede lograr y al final qué es lo que rescatamos, ¿no? Con un análisis de este estilo. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Una disculpa por lo del notebook, pero no sé por qué tampoco no reconoció mi kernel, todavía lo está detectando. Déjenme otra pregunta. Edgar tiene una pregunta, Luis. Adelante, adelante. Muy bien, Alex, muy clara tu exposición ahí, bueno, en esta parte. Me gustó la exposición. Este, Gracias. es sobre, digamos, bueno, en este ejemplo que pusiste, ahí veo que hay un elemento importante, o hay un supuesto importante ahí que es que tienes como, digamos, es como un experimento en el que tienes variables de control, ¿no? Tienes variables de control. Pero ¿cómo se podría aplicar este método en el caso cuando no tengas variables de control? Bueno, si es posible aplicarlo. O sea, por ejemplo, para de alguna manera confirmar la causalidad entre dos variables macroeconómicas que me dice la teoría económica. Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, confirmar que hay causalidad entre la tasa de interés y el monto de inversión productiva, en una relación inversa, ¿no? Como lo establecen, por ejemplo, Keynes, la teoría keynesiana, ¿vale? Entonces, ahí, en ese caso, en ese caso que no tenemos variables de control, así como en este experimento, ¿cómo podríamos aplicar este método? Esa Ok, sería la. perfecto. Gracias por la pregunta. Justamente antes de traerles este ejercicio, hay métodos para series de temporales univariadas en donde hacen un modelamiento bayesiano estructural y justo no necesitas otro control más que sí mismo. Es decir, simplemente vas a comparar cómo se comportaba antes de esa intervención o antes de esa modificación, antes de cambio en cualquier variable macro, para compararlo con cómo se comporta después y obtener una cantidad causal. Que hecho, eso después lo podríamos hacer. O sea, hay incluso un paquete de Python que hace eso y pues no es necesario justamente tener varios controles o varias unidades a las que nunca se les haya aplicado ese cambio. Esa es otra de las bondades de esta metodología que es muy, muy flexible.
De hecho, es tan flexible que yo lo que hice es tomar varios supuestos, o bueno, es un problema estándar. ¿Por qué? Porque tengo unidades control, es decir, unidades a las que nunca habían recibido tratamiento y las que recibieron tratamiento lo hicieron al mismo tiempo. Pero me ha tocado, de hecho, eso fue una de mis preguntas de entrevista, un problema en donde tenía varios tratamientos escalonados y tratamientos que no se aplican al mismo tiempo y además todos se aplicaban a las unidades en algún momento del tiempo, justo como lo que decía de la serie de tiempo del PIB. O sea, no había con qué compararlo. Entonces también hay técnicas, como en este caso eran datos panel, hice algo que se llama D&D, diferencias, diferencias, pero se llamaban apiladas o stacked. Entonces hay técnicas más recientes, porque de hecho esas están, por ejemplo, en un artículo del 2024 y la que le menciono del series temporales, de hecho justo la implementó un equipo de Google en el 2022, 21 me parece. Pero sí hay alternativas para eso. Justo, o sea, no es tan necesario. Requieren supuestos más fuertes, obviamente, porque no tienes un control con el cual compararlo. A veces como que de tendencias paralelas o no sé, homogeneidad de ciertas cosas, pero sí se puede, sí se podría con una serie de tiempo temporal. Una serie de tiempo única, univariada, perdón. Ok, muchas gracias, Alex. Nada. No sé si hay alguna pregunta, comentario, si les gustó la aplicación, si se entendió. Está Está, bien. está muy didáctico, creo que Sí. se entiende bastante bien eh, allá en los asistentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Soy Ricardo. Buenas tardes. Pues no, primero te felicito. Te ves bien, bien joven y expones, pues, muy bien. Te felicito, felicidades. Está interesante. Y no sé si has visto modelos, porque como hay cuestiones ocultas ahí de los datos no observables o los que te estás basando, no sé si has explorado esto mismo con modelos ocultos de Markov, como las cadenas de Markov ocultas, que precisamente modelan ese tipo de situaciones donde lo observado no es observado, ¿no? Entonces modelan o pronostican ese parámetro que está ahí escondidito. Muchas gracias. Sí, esa sería una cuestión como, también hay un enfoque bayesiano, como que le decía, es un poquito más enredado, por así decirlo, sí requiere más, un poquito más de conocimiento de probabilidad, porque digamos que otra bondad de la inferencia causal es que quiere ser lo menos paramétrica posible, es decir, que tengas que hacer la menor cantidad de supuestos, porque básicamente ahorita con lo que trabajé eso fue con puras esperanzas, ¿no? Salvo los supuestos de una regresión lineal, todo fueron esperanzas, yo jamás hice ningún supuesto sobre la distribución de los datos. Y usualmente lo contrario, hay variación, hay inferencia, perdón, bayesiana no paramétrica, pero usualmente la que se requiere por usar cadenas de Markov, pues es altamente parametrizada, ¿no? Porque de hecho incluso la matriz de probabilidades de transición, pues ya es un parámetro que debemos de estimar. Entonces, sí hay, de hecho se puede, muchas gracias igual por la recomendación, por el comentario, pero pues digamos que tiene como sus plus y sus contras. ¿No? Porque requiere, a veces lo que se pierde o el trade-off es que tienes que hacer más supuestos sobre la distribución y si no los cumple, pues obviamente las inferencias que hagas o no van a tener la variación, va a tener más variación, ¿no? O los estimadores van a ser menos eficientes o van a ser sesgados. Entonces, sí se puede, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con esa parte de los parámetros o variables latentes. A veces funciona, pero también hay que tener mucho cuidado, sobre todo la parte teórica de cómo los vamos a interpretar o cómo los vamos a manejar. ¿No? Porque igual el problema de la parte bayesiana es que cuando tienes muchos parámetros, pues es, bueno, ¿y ahora cómo los interpreto, no? O igual como una cuestión de machine learning, ¿cómo interpreto un random forest, que es esa mezcolanza de variables o un K-medias con un hot encoding para las variables continuas? No, perdón, para las variables dicotómicas o para las variables categóricas. Al final se hace muy difícil la interpretación. Entonces, sí se puede, pero hay que tener cuidado con la parte una de los parámetros, la cantidad de parámetros y los grados de libertad. Dos, la parte de los supuestos teóricos. Y tres, pues también a veces la parte de implementación y qué tan computacionalmente costoso es. Porque esto, o sea, corre rapidísimo, pues es una regresión, ¿no? Pero a veces al momento de interpretar algoritmos bayesianos o cosas así, o cosas con cadenas de Markov, pues para alcanzar la convergencia de las cadenas es muy complicado. Debes de acotar mucho tu espacio de parámetros de tu distribución a priori, por así decirlo. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero es una alternativa que existe. Muchas gracias por la pregunta, Ricardo.
¿Alguna otra? Oye, Alex, y respecto a los datos, por ejemplo, tenemos aquí tres estados que fueron intervenidos, ¿no? Junto Ujú, con un montón, me estaba dando cuenta que no fueron intervenidos, que es ujú. como grupo control. ¿Cuántos, o sea, en función de datos, cuál sería el desempeño de este método, por ejemplo, si tuvieras 3 y 3 o 2 de control y 3 que quieres saber lo que sucede? Es decir, Sí, sí, todo esto, ¿qué tan eficiente o qué tan viables son los resultados o lo que puedas interpretar en función de estos grupos de control y los tamaños? muchas gracias. Justamente algo que le da también mucha flexibilidad a este tipo de métodos es que no depende, este en particular está hecho cuando tienes muy pocas unidades tratadas. Igual podrías tener muy poco control y muy pocos controles, e incluso como le decía el doctor Edgar, cuando tienes tratamientos escalonados, podrías no tener ningún control puro. Entonces sí, en realidad son poco, como decirlo, poco sensibles o poco falibles ante ese tipo de cosas. E incluso está hecho para situaciones en donde tienes uno o dos unidades tratadas. Entonces sí es muy, muy, muy flexible. Hay otra técnica que también es más famosa para datos panel que se llama diff and diff, que ese es a lo mejor un poco más común porque está como relacionado con la parte de two-way fixed effects, los modelos fijos de datos panel, y son más sensibles a la cantidad. ¿Qué necesitas tener? Muchas unidades, tratadas y no tratadas, y pocos periodos temporales, por así decirlo. Es decir, tiene que sobrepasar el número de unidades respecto al periodo temporal en el que las mides. Pero aquí no tenemos esta restricción. Hay un supuesto, pero es un poquito. Bueno, sí hay dos supuestos que debe de cumplir únicamente. Uno, no anticipación, es decir, las unidades no pueden anticipar el efecto o el tratamiento. No puedes decir, bueno, lo voy a instalar en septiembre y no pueden empezar a cambiar su comportamiento antes de septiembre. Y la otra es no anticipación, no spillover, que es básicamente el efecto que yo le aplique a los tratamientos no debe extenderse a los que no recibieron el tratamiento. O sea, no puede haber un efecto como de contagio, nada de eso. Pero más allá de eso, en realidad no tiene muchas restricciones respecto al tamaño de muestra. Es relativamente eficiente en ese sentido. Bueno, por lo que dices es robusto, digamos, Sí, bueno, nuevamente, porque si tú mencionas que inicia el tratamiento y de pronto sube, ¿no? Y luego va bajando, o sea, como que se va dispersando después del tiempo. Entonces, si yo tuviera un grupo de control, no sé, de un tercio de lo que está en el banco de datos, debería de jalar igual ese comportamiento, ¿no? sí, en teoría sí. Hay otras adecuaciones, Doc, o hay otras consideraciones, sobre todo con la heterogeneidad de las unidades que también se pueden cuidar. Hay unas cosas que se llaman matching, hay otra que se llaman, no sé cómo se llaman, es para estratificación y otra para weighting, que son como, hay algo que se llama, no es componentes principales, se me acaba de ir la idea. Puntajes de propensión, que habla de cómo tú estimas la probabilidad que las unidades hayan recibido el tratamiento. Cuando tú controlas por eso, ya no, en teoría deberías de controlar por ese problema de pocas unidades. Ya no debería haber tanto problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el matching lo que haces es comparar una unidad con una lo más parecido posible del control. Si tienes pocas, en realidad esperarías que existieran, ¿no? Pero si no, igual tú puedes como ponderar acorde a esas diferencias con el weighting. Entonces, sí hay como técnicas para controlar cuando hay pocas unidades o cuando son muy diferentes entre sí. O sea, lo que siento es que de pronto los datos luego vienen medios manipulados, ¿no? Y a lo mejor para que quieras que salga lo que quieres, o sea, puedes Ajá. agarrar, no sé, los que fluctúan más, y quedarte más Ok. estados que son como más a la media, y entonces ya le hiciste la manita de firma a los datos. Sí. Y entonces ya lo que tú estás tratando de sacar, pues ya viene como manipulado, ¿no? Entonces, a priori, como darle o sea, los datos, un tratamiento para saber realmente cómo vienen, ¿no? O sea, como a priori un examen ahí rápido de calidad de los datos. Claro. O sea, ahorita el ejercicio estaba bien padre porque sale súper bien, ¿no? O sea, ahora sí se ve muy padre. Pero ya imagino que en la vida real pues debe haber otros mecanismos para, o sea, que no te vayas a ir por la tendencia o como viene el dato,
y más bien sacar algunas medidas a priori, ¿no? Justamente, Doc, de los pocos supuestos que tiene pocos, pero fue los que mencioné al principio, como el de ignorabilidad, justamente eso que dice usted de cucharear datos, rompería con ese supuesto, porque quiere decir que usted nada más está tomando aquellos que tienen el efecto o que representan o que repercute más o que es más efectivo el tratamiento en ellos. Y eso está sesgando la asignación, porque nada más está tomando en cuenta esos. Entonces, pues sí, prácticamente no sería una inferencia causal o el modelo no aplicaría o no arrojaría las cantidades causales reales. Estarían distorsionadas. Que creo que ningún análisis estaría bien cucharear datos, pero sí me imagino que podrían llegar a hacerlo. Ah, pues, seguro, Sí, sí. sí, en economía hay bastante cuchareo, ¿eh? Vale. Sí, le decía aquí que en economía hay bastante cuchareo. Sí, hay bastante cuchareo. Incluso, mira, sabemos que desde que se capta la información, desde ahí tenemos que revisar. Hay la parte metodológica, los supuestos que parten la encuesta, qué tipo de preguntas se hacen, la manera en cómo se elige la población o la muestra que se va a encuestar, ¿no? Hay errores, hay errores, sabemos que hay errores. Hay también información que pues no es fiel la información al 100%. Sobre todo, por ejemplo, vas a encuestar negocios, no te dan la información completa. Pues sí, o sea, sabemos esas cosas, ¿no? Todo eso hay que tomarlo en cuenta y complementando lo que dice Gustavo para ver, así como hacerle pruebas, ¿no? Antes de ver estos escenarios, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, tú mismo ya lo dijiste, ¿no? Hay que tener cuidado porque sí es un tema que es muy interesante, ¿no? Pero sí es ya al momento de aplicarlo, yo me imagino que hay muchos asegúnes que van apareciendo, ¿no? Muchos asegúnes. Bueno, muy bien, gracias. Sí, justamente lo que dice ahorita estaba pensando, al menos en el área en el que estoy, lo que aplica pues es el mero autointerés, porque no tendría ningún sentido que uno cuchareara la muestra para como que cumplir con la profecía, porque básicamente lo que queremos es obtener insights para negocio. Tú quieres saber si cierta medida que modificaste sirve o no te sirve, vendes más o no vendes más con ella. Entonces, pues sí, sería como ponerse el pie. En cuestión, a diferencia de la academia, de pues esta parte de querer publicar y tener resultados positivos pues es lo que guía, ¿no? Pero allá aquí no. Aquí quieres saber si sí o si no hay efecto causal. Y si quitas datos o si pones datos, tú mismo te pones el pie. Entonces, igual, la calidad de los datos, afortunadamente, en lugares como el que yo trabajo, que es los bancos, pues sí se cuida mucho. Hay un departamento, hay un sector que cuida toda la recabación, etcétera. Pues rezamos para que sean responsables y que no hagan cosas raras, pero pues sí, es como ya la prioridad es obtener insights de negocio, no hay cuchareo. Eso lo puedo garantizar. Yo no escucharé algo porque pues, no quiero que me corran y pues porque quiero corresponder, quiero que los datos hablen, no que yo hable. Muy bien, Confiamos en los datos, entonces, Alex. muy bien. Muy bien, ahí hay unos comentarios para que los tomemos en cuenta. Nos recomiendan un libro, Julio. Wow, que estuvo pues a seguir el código. Muy bien. La verdad fue una acción muy padre, muy interesante. Es una herramienta que creo que sí se podemos utilizar. Y de hecho, también iba a ser originalmente uno para cómo predecir efectos causales a largo plazo en juegos. Pero pues teniendo en cuenta que muchos no conocen el tema, sí sería un poquito más enrevesado. Porque aparte hay que ver como cuestiones de causalidad en juegos, pero pues también después igual me lo podría aventar. La introducción y el ejercicio, a lo mejor para el próximo semestre. Sería padre. Sí, porque igual la estimación con ese sí es bayesiana y aparte son modelos estructurales, es decir, donde tú tienes que estimar los parámetros de alguna ecuación y es un poquito más enrevesados, pero bueno, también se puede, aunque Eh, tardemos. Perfecto. Pues, ¿alguna otra cuestión, pregunta? Me felicita Julio. Pues sí, pues muchas felicidades por tu presentación. Tu tema estuvo muy bien. Y bueno, pues si no hay más, pues aquí la dejamos en nuestra sesión. Eh, Nos vamos a ver dentro de 15 días.
con la exposición de los colegas de la Universidad Veracruzana, que quedó pendiente con estos análisis de discurso de odio. Entonces, bueno, pues yo les mando ahí la información y los recordatorios. Entonces, pues, muchas gracias, Alex, por el taller y bueno, seguimos en contacto. Nada, con gusto y muchas gracias a todos, a todas, y espero les haya agradado. Sí, súper bien. Gracias, gracias, felicidades. Hasta luego, Por chicos. todo. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ah, cuídense.